¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Bueno, seguimos con la discusión y se sigue con la discusión de qué va a pasar con las audiencias públicas después de la resolución de la semana pasada de la Corte de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ya, bueno, está previsto para el 21 de septiembre, creo, que se van a realizar las audiencias públicas o la audiencia pública. Ya está el lugar destinado. Bueno, vamos a ver cuánta gente se va anotando. Hay muchos que lo pueden hacer, de hecho. Y vamos a ver qué pasa. Y también lo que planteábamos la semana pasada, ¿no? ¿Qué va a pasar con las pymes? ¿Qué va a pasar con los comerciantes? Todo esto que ahora está generando presentaciones judiciales y que seguramente la Corte o la Procuradora General de la Nación van a tener que decir lo mismo que dijeron con respecto a los usuarios residentes. No creo que puedan modificar demasiado su actitud ante un reclamo similar del vecino común. Pero todo eso en estos días seguramente se va a ir desarrollando con discusiones políticas, y también hay que ver si el gobierno se digna en algún momento en bajar un poquito la soberbia, bajar un poquito un cambio y empezar a llamar a otros actores de la sociedad, no solamente a los exsecretarios de Energía, sino a otros actores de la sociedad que pueden colaborar, que pueden participar, que pueden sugerir, porque, a ver, escuchar la palabra de otro no tiene nada de malo, porque, viste, es como te pasa en la vida. En la vida te pasan muchas cosas que por ahí el tipo más lúcido se le escapa y viene uno. A ver, yo te cuento una anécdota. Una vez, cuando yo era chico, a mi padre se le rompió el televisor y vino el súper técnico del barrio y no le encontraba la vuelta. Y en la otra cuadra había un pibe que estaba estudiando, que le faltaban como 3 meses para recibirse. Y dijo, ¿me lo deja ver a mí? ¿Qué sé yo? Y la verdad, no me pregunté si fue de casualidad, si fue suerte. El pibe metió la mano en un lugar e hizo andar el televisor. Y bueno, y por ahí el súper profesional que tenía toda la tecnología se bloqueó, como te puede pasar en la vida, te bloqueás. Oye, ahora Juan Enrique seguramente algo de eso me va a decir, o cuando vas a dar una materia que te preparás como un loco y llegaste y te bloqueaste y volviste a tu casa y decís, pero la pucha, qué tonto que fui, si esto era más fácil, pero suele pasar. Vamos a hablar ahora de economía. Yo se los anticipé la semana pasada. En realidad yo no voy a hablar de economía, va a hablar él. Me trajo además unos cuadros porque seguimos discutiendo esto de la pobreza en la Argentina, porque a veces parece que si alguien dijo que la pobreza va creciendo hace 7 meses estaba bien porque había otro gobierno, o 8 meses. Ahora cambiamos el signo político y lo que avalábamos de determinados sectores de la sociedad hoy no es así. Entonces vamos a poner un poco de acuerdo. Lo que decía Juan hace 8 meses estaba bien y ahora está mal. Según como estemos parados, la verdad, es un tema para discutirlo. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás, Dani? Qué claro fuiste, ¿no? Soberbia y falta de sensibilidad social, ¿no? Claro. Porque estaría bueno que actores sociales participen del gobierno. Y cuando te hablo de eso y hablamos de pobreza, tiene que ver que cuando uno se transforma en pobre, cuando aumentan los precios y no te alcanza el dinero, en términos crudos no te alcanza la guita, y ahí sos pobre. O sea, cada punto de inflación, o sea, cada vez que aumenta un precio, hay nuevos pobres. Cada punto genera 30.000 nuevos pobres. Y tiene que ver lo que pasa con las tarifas de luz y de gas. Si aumentan las tarifas, seguramente la pyme lo va a trasladar a precios y va a haber nuevos pobres, la inflación no va a parar, y pareciera que el gobierno no le interesa eso, no le interesan los pobres, no le interesan las mediciones de pobreza, porque sí es verdad que te traje hoy. Ahora lo vamos a poner, pero antes, la pregunta que surge es, los argentinos, porque la gente común se pregunta, tenemos que pagar el ajuste, somos pobres, culpa del gobierno anterior, nos robaron todo, se chorearon todo, somos pobres, y no sé, mirá, Argentina es el tercer productor de alimentos en el mundo. Argentina es formador de precios en soja, maíz y cebada. ¿Qué es ser formador de precios? Si Argentina produce mucho porque tiene una buena cosecha, los precios de los alimentos, los commodities en el mundo bajan su precio. Si en Argentina hay una inundación, que hay poca cosecha de soja, el commodity sube mucho su precio. Argentina es número 1 en la fabricación de tubos sin costura para la industria petrolera. Argentina es número 1 en nanotecnología. Es uno de los 15 países, Dani, que fabrica automóviles. Es uno de los 15 países, de los 12 países que fabrica medicamentos. Entonces la pregunta es, ¿Argentina es pobre o Argentina es injusta?
¿No será cosa que le estamos sacando poco a muchos y dándole mucho a pocos? Sí. Bueno, esa es la realidad y este estudio, este informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, muestra y le muestra al gobierno, no solamente al gobierno, a la oposición, cómo está compuesta esta pobreza. ¿Y sabés qué dice el informe? Un informe de 300 páginas, está bueno leerlo. Habla de que la pobreza, esta nueva pobreza, 1.400.000 argentinos, son pobres como consecuencia de la caída del consumo y el aumento del desempleo. Mirá la primera imagen. Chicos, vayan mandando y porque vamos viendo. Este informe es nefasto también con el gobierno anterior. Fíjate, si vos mirás crítico con el gobierno anterior, del 2010, 2011 al 2015 va aumentando la pobreza. 1 de cada 3 argentinos son pobres, pero en el 2015 al 2016 la pobreza aumentó en 1.400.000 argentinos. ¿Por qué? Tiene mucho que ver la devaluación, Dani. Si devaluás y Argentina los precios tienen mucho que ver con el dólar, van a aumentar todos los precios. Ahora, la pregunta que se hace la gente, que está bueno que hagamos la pregunta esa, si 1 de cada 3 argentinos es pobre, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué sos pobre vos, Dani? ¿Por qué sos pobre vos? Y pues no te alcanza la guita. ¿De cuánta guita? ¿De qué dinero estamos hablando? Mirá. A ver, vamos chicos. Ahí tenés, mirá. Para la Universidad Católica, si vos tenés 7.800 pesos, son 2 adultos y 2 menores, 7.000, juntás ese dinero en la familia, el grupo familiar, no serías pobre. Para Cifra, 9.650 pesos necesitas. Ahora, si vivís en Capital Federal, en Cava, en la ciudad de Buenos Aires, necesitas 13.000 pesos. ¿Qué tiene que ver eso? Que el dinero vale distinto en distintos lugares, te alcanza menos el dinero. Pero lo peor que nos está pasando, Dani, que esto también es muy preocupante, lo peor que nos pasa es la indigencia. Sí, Daniel, hay argentinos que no pueden cumplir la canasta básica alimenticia, no pueden comer como corresponde. Mirá la indigencia. Fíjate que en este caso la evolución es distinto que la pobreza. La indigencia, si mirás lo del gobierno anterior, fue bajando. La indigencia tiene que ver con los planes sociales, las asignaciones universales, lo que fue todo el plan social, cómo atacó el gobierno anterior lo que es el eslabón más bajo de la sociedad. Pero mirá que en el 2015 hacia el 2016 aumentamos 300.000 argentinos pasaron a ser indigentes. 300.000 argentinos, en Capital Federal se puede ver, hay gente que está en situación de calle. 300.000 argentinos no comen las calorías necesarias. Y la pregunta es, mirá los chicos que están en ese lugar, ¿qué esperamos del futuro de la Argentina? Ahora, también acá hablamos, estamos hablando, Dani, de guita, ¿no? De recursos. ¿Cuánto necesita una familia, 2 adultos y 2 menores, para no ser indigentes? Mirá, para cumplir la canasta de las calorías necesarias. Vos fíjate que esto evoluciona y cambia todos los días. Para la Universidad Católica, con 3.700 pesos tal vez puedas cumplir esas calorías. Para Cifra, 4.400, 4.500 pesos. Ahora, si vivís en Capital y estás en situación de calle, necesitas 6.500 pesos. Y por eso, Dani, la preocupación es, cada vez que sube un punto la inflación, tenés 30.000 nuevos pobres. Ahora, perdóname, acá estamos hablando para no ser indigente. Mirá no que pobre. No, indigente. Te hablo de pobreza. O sea, para que la gente lo entienda claro, para no estar tirado en la calle como vemos miles de casos que te parten el corazón. Eso es el indigente. Y mientras el gobierno debate si aplica el tarifazo, si la audiencia pública no vinculante, porque en definitiva se va a hacer esa famosa audiencia pública que no es vinculante y seguramente estemos pagando el aumento de las tarifas de gas y si no la pagamos los usuarios domésticos, la paguen las pymes, se traslada a precios, siga la inflación, aumente un punto la inflación, 30.000 nuevos pobres, pero el gobierno no mira quiénes son los pobres. ¿Sabés que este informe de la UCA, ahí tenés, releva quiénes son los nuevos pobres? Mirá, hogares de clase media-baja, o sea, los que recién subieron a la clase media volvieron a caer. Hogares del conurbano bonaerense y de todas las ciudades del interior del país, o sea, los conurbanos son los lugares más pobres. Ahora, ¿quiénes son? Y esto sí puedo hablar de deuda del gobierno anterior. Fíjate, los hogares que el jefe de hogar no tiene completo el estudio, el colegio secundario, no hablemos del primario, no, el colegio secundario. Y ahí sí que te hablo de herencia, viste que se habla mucho de la herencia, que no dejaron una pesada. La herencia puede ser esa. Si vos a los ciudadanos no le das una herramienta para defenderse de los ataques económicos como el que está haciendo este gobierno, y sí, siempre vamos a tener
gente pobre, improductiva, que la dejamos afuera de la economía, afuera de la sociedad. Eso es muy común en los países como el nuestro, ¿no? Un país muy rico, como te decía recién, tercer productor de alimentos. Claro, no preparamos a la gente y eso es una deuda del gobierno anterior, del menemismo. Para atrás. Es muy para atrás. Y creo que ahí debemos, donde la grieta debe desaparecer, unirnos los argentinos y pensar en eso, en la educación, generar oportunidades, y si no, siempre vamos a estar analizando estos informes. Ahora, desde tu punto de vista económico, tu visión, Sí. ¿cuál es la salida, si hay que haber una salida? Porque, a ver, cuando hablabas recién y hablábamos del tema del pequeño comerciante, hay un detalle no menor que yo siempre lo recalco. Los que vivimos en barrios, Sí. vamos al almacenero de la esquina o vamos al carnicero de la esquina y cuando no llegamos con el bolsillo, lo pagamos por semana, Claro. por quincena. La libreta. La libreta, que todavía existe en muchos barrios Claro. del conurbano fundamentalmente. Ahora, cuando yo vaya al almacén de mi esquina, el de Roberto, mañana, y le diga, Roberto, anótamelo, la semana que viene vamos arreglando. Claro, el problema que va a tener Roberto, que le va a venir el tarifazo. Entonces Roberto no me va a poder poner No la te va a espalda poder mí. fiar, no te va a poder poner la fiar. espalda a mí. Ya está pasando eso. Claro. El Ahora 12 es un caso. El Ahora 12 ya se está hablando que va a desaparecer el Ahora 12 porque a los comerciantes, a la pyme no le conviene. Nadie le paga la financiación, sobre todo con el 3% que están pagando de aranceles que les cobran las comisiones, las tarjetas de crédito. Está muy difícil la situación. El futuro, Dani, el futuro, el corto plazo se ve muy difícil. En este segundo semestre, lejos de estar, como decía el gobierno que íbamos a estar, estamos contando cuántos se quedan sin trabajo. Eso es muy preocupante porque el desempleo es el flagelo que se viene, no solamente para este segundo semestre, para el año que viene. Y hablamos del precio, la escalada de precios que sigue la escalada de precios. No, es muy preocupante, sobre todo para los trabajadores. Por eso, insisto, ¿no? Fuera de la soberbia y de lo que es la sensibilidad social, el gobierno debería convocar otros actores, lejos de los CEOs de las empresas, que sí, un CEO reconozco que sabe muy bien cómo ganar dinero, cómo ganar guita, cómo atraer inversiones o que los inversores inviertan en una empresa. Pero creo que un CEO, un gerente de una empresa, poco sabe de las necesidades sociales. Y muchos de los casos de los ministros que tenemos no vivieron necesidades. O sea, prácticamente, Daniel, no las pueden entender. Bueno, lo dijo Carrió. No las Carrió, pueden que es aliado entender. del gobierno, dijo, no puede hablar el que pasó frío, que nunca pasó frío, y aquel que no tuvo un plato para comer en algún momento. Y ¿sabes, Daniel, otra cosa más, ¿no? Para ir cerrando, sé que está Héctor Polino. Mirá, vos no podés dejar liberado el Estado, la economía, a las bondades del mercado. El mercado, en una Argentina con muchos monopolios, el mercado aplica su fuerza contra los más débiles. ¿Cómo hace una pyme con tarifazos, con aumento de costos, con caída del consumo, con caída de demanda interna? ¿Cómo hace para competir con un monopolio? La pyme tiene que generar desempleo sí o sí. Y acordate, esto es sabido, lo sabe todo el mundo. El 80, el 70, 80% de los puestos de trabajo en la República Argentina los genera la pequeña y mediana empresa. Vos no podés pensar que la pyme tiene que pagar un tarifazo en el momento que está viviendo la tormenta perfecta. Yo creo que los cambios de política tienen que pasar directamente mirando a la pyme. Si no mirás a la pyme, estamos listos, Dani. Última pregunta, lo más sintéticamente posible. Me voy a hablar con Héctor Polino. Blanqueo de capitales. Empezó a entrar lo que pretendía el gobierno. Y segunda pregunta, en una. ¿Las inversiones para cuándo? Yo calculo, mirá, obviamente estamos esperando todavía la lluvia de dólares, yo también la estoy esperando. El blanqueo de capitales, primero, es que es muy injusto. Segundo, creo que no está cumpliendo las expectativas esperadas. Y tercero, bueno, inversiones, está todo bien, ojalá vengan las inversiones, pero la inversión tarda un par de años en realizarse. El que se queda sin trabajo no puede esperar 2 años. Juan, gracias, un gusto como siempre. Cuando llegue el momento de las audiencias públicas te voy a llamar. ¿Cómo anda, Héctor? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora, bueno, Esperamos. No. En septiembre ve que la audiencia pública va a servir para algo, lo conformó lo de la Corte. sí, lo de la Corte me conformó, era lo que yo esperaba, lo que venía diciendo en todos los medios de prensa, a usted le consta. Yo le decía a los usuarios que tenían el derecho a no pagar las facturaciones que llegaran con aumentos, que esperaran el fallo de la Corte.
Y la Corte falló conforme a lo que establece la Constitución Nacional y las leyes que están vigentes. Hubiera sido un escándalo jurídico, hubiera sido un golpe de Estado que la Corte fallara de manera distinta a lo que lo hizo. El artículo 42 de la Constitución Nacional, incorporado en el año 94, dice bien claro: en las relaciones de consumo, los usuarios y consumidores tienen derecho a una información adecuada y veraz. Y la justicia entendió, en infinidad de pronunciamientos, en muchas causas iniciadas por consumidores libres, que el mecanismo idóneo para arribar a la información adecuada y veraz es en las audiencias públicas. Hoy se nombraba el tema telefónico, que usted lo planteó en su momento. Por supuesto, el de rebalanceo telefónico, que llegué también hasta la señor. Corte, pero hago una Corte menemista y lo perdí ahí por 2 votos. Además, la ley de emergencia económica, los marcos regulatorios de privatización de las empresas, establecen el mecanismo de la audiencia pública antes, no después, de producir aumentos tarifarios. Ahora bien, llegamos al tema central. La Corte le dijo no al tarifazo, le dijo al gobierno tiene que convocar una audiencia pública, dijo se mantiene la tarifa social, cosa que es importante, y además dijo al Congreso, designen de una buena vez el defensor del pueblo, de la nación, porque el artículo 43 de la Constitución Nacional, que establece los juicios, las medidas cautelares en juicios de incidencia colectiva, en asuntos individuales homogéneos, y habilita a las entidades de defensa de los consumidores a que con una acción judicial sola podamos representar a los usuarios de todo el país, también ese artículo habla del defensor del pueblo. Dice, entidad de defensa de los consumidores y el defensor del pueblo. Y resulta que se le está privando a la ciudadanía de todo el país de un instrumento idóneo para llevar a cabo acciones de incidencia colectiva. Hace 7 años que no tenemos el defensor del pueblo y porque los senadores no se han puesto de acuerdo en el nombre y apellido de una persona. Fíjese que casualmente la semana pasada yo lo hablaba con una diputada nacional, este tema, que estuvo justamente muy involucrada en todas estas cosas, y me decía lo que usted está planteando, porque hoy las pymes tienen un problema, porque quienes nuclean a las pymes no pueden presentarse en representación de todas ante la justicia. O sea, se tienen que presentar individualmente, que es lo que ya está ocurriendo. Claro. Si tuviera el defensor del pueblo, se da cuenta, con una acción judicial representaría a todos. 7 años que no se han puesto de acuerdo, ni siquiera lo han discutido el tema. Capítulo aparte. Ahora, los usuarios que pagaron las facturaciones, Sí. que tuvieron miedo a cortes de energía, por lo que fuere. Hay gente que se empeñó para pagar. Bueno, ahora las empresas no le van a reintegrar el dinero en efectivo, pero tienen un crédito a su favor que se irá descontando de las futuras facturaciones. Ahora, el Enargas, que es el Ente Nacional Regulador del Gas, a cuyo frente hay una persona que una noche se despidió siendo el presidente de Metrogas y el presidente de 7 empresas, presidente o director de 7 empresas del gas, y al día siguiente este gobierno lo designa interventor del Enargas, que es el organismo de control de las empresas. Es una vergüenza. La Oficina Anticorrupción, que le ocasiona que se mantiene con un presupuesto que pagamos todos, con los impuestos, ¿qué está haciendo para pronunciarse sobre este conflicto de intereses, sobre esta violación de la ley de ética pública, que establece un periodo de tiempo de 3 años como mínimo entre la actividad privada y el ejercicio de la función pública vinculada a la actividad privada? Pero ahora bien, este organismo, el Enargas, tiene que dictar ahora una resolución, estableciendo cómo se computa todos estos importes que un conjunto de usuarios pagó de más. Además, quiero referirle cómo nos estuvieron mintiendo. A ver. Bien.
El presidente de la República, nada más y nada menos que el presidente de la República, en una entrevista con una periodista mexicana, Sí, que señor. pudimos ver todos, Sí. dijo que yo no sé por qué hay tanto problema, porque el 86% de los usuarios pagó. Eso lo repitió luego el jefe de gabinete, eso lo repitieron hasta el cansancio. Y resulta que sale en forma paralela el presidente de Edenor diciendo que como los usuarios no pagan las facturaciones, la empresa está al borde de la cesación de pagos, que no tiene dinero para pagar los sueldos del personal. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Si pagó el 86%, la empresa Edenor y el resto de las empresas no tendría por qué tener ninguna dificultad. Sin embargo, salieron a decir que estaban al borde de la cesación de pago. Y por el otro lado salen a decir, eran mensajes a la Corte, Claro, ¿no? lógico. Por distintas vías. Además, el gobierno dice a la Corte, indirectamente, ¿por qué va a fallar en contra nuestro si el 86% pagó las facturaciones? Además la presionaron diciendo que iban a parar la obra pública. El ministro Aranguren, el día que estuvo en el Congreso, mandó un montón de mensajes a la Corte presionando para que no sacaran lo que sacaron. Y sin embargo la Corte me parece que tomó una medida Y por el ejemplar. otro lado, las empresas presionaban con otro discurso, diciendo, si ustedes avalan, no avalan lo que sacó el gobierno, nosotros vamos a la quiebra, acá hay una crisis energética mayúscula, porque no vamos a poder seguir operando. Pero bueno, vuelvo al tema. Ahora los usuarios tienen que quedarse tranquilos. Le tienen que mandar las facturaciones de acuerdo a los cuadros tarifarios que existían al 31 de marzo de este año. Ahora, la pregunta es esta. Por ahí usted no me la puede responder, pero se la tengo que preguntar. ¿Aquel que pagó, le van a devolver ese crédito con intereses? No. Porque acá está la otra discusión. Cuando usted se atrasa, Sí. usted ve que en la factura viene primer vencimiento, segundo vencimiento. Ahora, cuando usted se atrasa por algún problema particular o personal y va a refinanciar una deuda, no te escapás de los intereses. Ahora, ellos trabajaron con mi plata durante 4 meses o 5 meses, no me van a devolver un crédito con interés. Todo va a depender de la resolución del Enargas. Del Enargas. Yo me adelanté de decir que no, porque Los conoce. pero bueno, ojalá, y es lo que correspondería, y es muy buena su observación, porque en un país con el proceso inflacionario que tenemos, el deterioro de la moneda, perfecto. Ahora, se mantiene la tarifa social. Ahora, la Corte dijo, esto es para los usuarios residenciales. Y quiero explicar brevemente este tema. Primero, porque la medida cautelar la interpuso no una organización que defiende a los empresarios, una entidad de defensa de los usuarios y consumidores. Esta resolución de la Corte no le cierra el camino a los empresarios de las pymes, a los clubes de barrio, etcétera, a las cooperativas. No les cierra el camino la vía judicial. Pueden ir por el camino que corresponde y van a obtener seguramente resoluciones favorables. De modo que en este sentido el fallo, a mi juicio, está bien. Pudo haber estado mejor si incluía a todo el mundo, pero no lo hizo. Con respecto a la energía eléctrica, llegó a la Corte hace pocas horas el recurso de apelación de una resolución de la Sala Segunda de la Cámara Federal de La Plata que suspendió por 90 días los aumentos en la energía eléctrica a todas las empresas de la provincia de Buenos Aires, EDELAP, EDEA, EDEN, etcétera, y las cooperativas eléctricas. Y a Edenor y Edesur, que prestan el servicio en el conurbano bonaerense, les prohibió por 90 días aumentar las tarifas. Esta resolución de la Cámara de La Plata llegó a la Corte. La Corte envió el caso a la Procuración y supongo que va a tener el mismo pronunciamiento con respecto a la energía eléctrica que lo que pasó con el gas natural, con la diferencia que el gas natural es para todo el país y con respecto a la energía eléctrica es el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
Y quiero agregar lo siguiente, que está vigente el fallo de la jueza de San Martín, provincia de Buenos Aires, que le dijo a Camea, a la empresa Camea, que es la empresa del mercado eléctrico mayorista, que le vende la energía eléctrica, que le compra a las generadoras, se lo vende a las distribuidoras provinciales, a Edenor, a Edesur, que están dentro del ámbito nacional, a las cooperativas eléctricas, a todas las distribuidoras, le dijo la jueza de San Martín a Canmesa, no pueden aumentar el valor de la energía eléctrica que le venden a las distribuidoras. Este fallo está vigente. Hasta donde sé, el Poder Ejecutivo no lo ha apelado. De modo que Canmesa no podría venderle a la distribuidora la energía eléctrica con aumento. Y si se lo estarían vendiendo a alguna empresa, estarían incumpliendo el fallo judicial. De modo que este aspecto de la cuestión también hay que tenerlo en cuenta. Que todos los usuarios de la energía eléctrica de todo el país tenemos hoy el derecho a no pagar las facturaciones con aumento porque continúa vigente el fallo de la jueza de San Martín. Héctor, antes del 21 de septiembre lo invito. ¿Van a ir consumidores libres a la audiencia? El 12. ¿Van a ir a la audiencia pública? Pero por supuesto. Yo le aclaro que he estado en todas las que se hicieron en la ciudad de Buenos Aires, como las que se hicieron en el interior del país, en la provincia de Tucumán, sobre el tema telefónico, en la provincia de Misiones, en Bariloche, sí, en Bariloche, en Mar del Plata, en el Gran Buenos Aires. He asistido a todas las audiencias públicas de temas nacionales, de modo que por supuesto voy a ir y voy a hablar, como lo hice siempre, en nombre de la entidad que he fundado y represento, Consumidores Libres. Héctor, un gusto como siempre, gracias. No, gracias. Tuve una semana terrible, Polino. Nos vemos en 7 días, chao.